Evangelismo en tiempos de persecución. No le tienes nada. Estamos en el libro de los Jueces y hoy vamos a ver un caso especial. Le comentaba a Iván que dentro de lo que es el evangelismo en sí, una parte que digamos no se toca mucho, no tocamos mucho, es la parte negativa, la parte, digamos, de la maldición. Cuando el Eterno le dijo al pueblo de Israel: yo pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Hemos dicho que siempre ha habido esto, ¿no? Siempre. En el huerto del Edén había el árbol de la vida, que era la bendición, y el árbol del conocimiento, que era la maldición. Siempre ha estado esto. En el mensaje de Yeshua estaba la puerta estrecha, que representa la bendición o la salvación, y la puerta ancha, que representa la maldición o perdición. Entonces, siempre es inherente este tema al evangelismo. Recuerdo haber leído un libro, no recuerdo el autor, pero este autor decía que era bien importante cuando tú ibas a dar un mensaje, pensando en la forma de evangelizar en el cristianismo. Y él decía, siempre que tú vayas a dar un mensaje de evangelismo a una persona, es bien importante que si la persona no aceptó, no quiso entrar en pacto, no quiso creer, o sea, rechazó el mensaje, es bien importante que le des a conocer la otra parte, ¿sí? O sea, la parte negativa o la parte de la maldición. Es bien importante que le digas, bueno, ya que no quisiste, ya que rechazaste, déjame decirte lo que viene para ti, ¿verdad? Puesto que estás rechazando el mensaje, entonces esto es lo que te va a tocar, porque aquí o tomas la bendición o te va a tocar la maldición. Y este autor decía que era muy importante siempre decirle a las personas esto. Obviamente, pues las personas, nadie lo va a tomar bien, y quién sabe cómo nos vaya, ¿no? Cuando demos esa parte del mensaje. Pero tiene sentido, porque si recordamos a Yeshua enviando a los 70, recuerdan también, dijo algo así. O sea, la parte buena o la bendición es, donde quiera que te reciban, tú vas a decir, Shalom Aleichem, ¿no? Paz a vosotros. Pero donde no te reciban, también había un mensaje. Y fue muy claro el maestro, dice, ahí dice, se van a dar la vuelta y se van a sacudir los pies, pero les tienen que decir. O sea, eso era como que, bueno, no me recibiste, mira, me sacudo el polvo de aquí de tu casa, y en el día del juicio vas a ver cómo te va a ir. O sea, había esa parte también. Y la omitimos, ¿no? Muchas veces nada más predicamos el mensaje positivo y nos lo rechazan y pues ya no les decimos nada. Y nos está a veces fallando esa parte, ¿no? Entonces creo que en el libro de los Jueces tenemos un capítulo muy interesante para ilustrar precisamente esa parte de la maldición, y es el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Jueces, que fácilmente lo podemos titular, algunas Biblias que traen subtítulos ahí, dice el reinado de Abimelech. Algunas dice así. Yo más bien le pondría la maldición de Jotam. Así le puse yo acá al escrito que tengo aquí. La maldición de Jotam. De Jotam. Jotam. La maldición de Jotam. Jotam. O N al final. Algunos lo ponen como N, Jotán, otros ponen Jotam con M.
¿Quién era Abimelec y quién era Jotam? Los dos eran hijos de Gedeón. Entonces ellos eran hermanos y tenían otros 68 hermanos. Recuerden que Gedeón tuvo 70 hijos. Ahora, la parte importante acá, o el punto de partida, es: las Biblias, algunas dicen reinado de Abimelec. Esto es raro, porque estamos en el libro de Jueces, no estamos en el libro de los Reyes, ¿verdad? Si estuviéramos en el libro de los Reyes, pues sí, reinado de fulano, pero estamos en Jueces. Entonces, ¿cómo que en el libro de Jueces habla de un rey, si no era el tiempo de los reyes? Pero sí dice ahí, ¿verdad? Reinado de Abimelec. Bueno, ¿cómo se dieron las cosas? Nuestro punto de partida debe de ser que Gedeón fue, como ya vimos, un héroe, ¿no? Fue un juez, pero él prácticamente fue como un héroe para el pueblo. Tanto así que a Gedeón lo quisieron hacer rey. O sea, el pueblo de Israel quiso proclamar a Gedeón como su rey. Pero cuando esto pasó, en el capítulo anterior, el capítulo 8, dice la escritura que Gedeón rechazó la oferta y que Gedeón les dijo: Israel no tiene más rey que el Eterno. El Eterno es el rey de Israel. O sea, yo aquí nada más soy Gedeón, soy Jerobal, soy el juez, ¿verdad? Pero el rey de Israel es el Eterno. Entonces Gedeón rechazó la oferta, declinó, y además Gedeón dijo algo. Gedeón dijo: ni yo ni mi descendencia va a reinar sobre Israel. El único rey es el Eterno. Entonces hay una declaración ahí, ¿verdad? Hay una palabra determinante de alguien que sabía, que conocía cómo eran las cosas y cómo era la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué pasa cuando muere Gedeón? El pueblo, y sobre todo, concretamente, los habitantes de la región de Siquem, ellos invitaron a Abimelec para que fuera su rey. Gedeón ya había dicho que ninguno de sus hijos iba a ser rey o a reinar sobre Israel. Entonces, Abimelec, nos dice ahí la escritura, él sí quería ser rey, pero para eso sus hermanos le estorbaban. ¿Qué hizo? Los mató, ¿verdad? Con el apoyo obviamente, ¿verdad? Con el apoyo de la gente de Siquem, asesinó a sus hermanos, pero se le escapó uno. O sea, él iba a asesinarlos a todos, los 69, pero se le escapó uno, Jotam. Sí, Jotam se le escapó. Y nada más mató 68 de sus hermanos. Sí se convirtió en rey, pero fue un reinado bastante efímero. Duró poco tiempo. 3 años. Y lo que vino a acabar con su reinado fue precisamente la maldición de Jotam. O sea, su hermano, el que sobrevivió a la matanza, lanzó unas palabras de maldición sobre Abimelec y sobre los habitantes de Siquem. Y esa maldición se cumplió, y eso fue lo que puso fin al reinado efímero de Abimelec. Entonces, de ahí que el tema sea la maldición
de Jotam. Y esto nos ayuda mucho a ilustrar lo que decíamos, ¿no? La parte negativa de cuando una persona se rehúsa a cumplir con la voluntad del Eterno. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de que la voluntad del Eterno es que todos se salven. Está escrito que esa es la voluntad del Eterno, que todos procedan al arrepentimiento, que todo mundo se redima. Pero obviamente muchos rechazan la salvación. Entonces, al rechazar la salvación, te haces acreedor a una maldición. Acá vemos en este texto, en el capítulo 9 de Jueces, que Abimelech y los habitantes de Siquem se negaron a hacer la voluntad del Eterno, manifestada a través de su siervo Gedeón. Gedeón había dejado bien claro el mensaje: ni yo ni mi descendencia vamos a ser o vamos a reinar sobre Israel, porque el único rey es Hashem, es el único. Entonces, violando la voluntad del Eterno, los habitantes de Siquem y Abimelech pues nombran a Abimelech rey. Ahí es un rechazo total, abierto, en contra de la voluntad del Eterno. Y en este caso aparece Jotam como instrumento del Eterno para lanzarles una maldición que se cumplió. Ahora hay cosas bien interesantes acá. Una es, la que quiero llamar la atención, es que esto sucede en Siquem. ¿Se acuerdan ustedes el antecedente que tiene Siquem en la Torá? ¿Qué había pasado ahí en Siquem? El príncipe de ahí había secuestrado a Dina y la había violado. Muy bien. La violación de Dina y la venganza de los hijos de Jacob, que hicieron una matazón ahí. Entonces, ¿qué opinan de eso, de que hay lugares que están malditos? La escritura dice que esto es real. O sea, hay lugares que son así como, pues sí, malditos, que no son aptos para vivir, ni siquiera para pasar por ahí, ¿no? A veces. De hecho, la escritura habla de lugares que son como guaridas de demonios, lugares o habitaciones de demonios. ¿Alguna vez han escuchado de casas así? Hay leyendas urbanas, ¿no? Que dicen, hombre, ahí esa casa está embrujada. O algo y ya se queda así. Sí, sí. La casa de los duendes. Sí, esa casa que está abandonada, ¿no? Hasta la fecha. Está muy bonito. Yo recuerdo un lugar, no recuerdo, que también aquí en la ciudad, que hay una iglesia que está como un montecito, pero no hay nada alrededor, ni luz eléctrica, o sea, literal, la luz de la luna y ahí está. Y pues dicen que pues, también hay espanto porque esa iglesia también está abandonada. La que está en el libramiento, que se ve el libramiento. está correcto. Está una lomita ahí. De la cueva del diablo, le dicen. Qué ironía. Sí, o sea, ahí literal hay una cueva. Pero a ver quién va y se mete, porque Pero hay una iglesia. hay una iglesia ahí, pero hay una cueva, y si te metes a la cueva, pues quién sabe si salgas. Pero sí dicen que ahí está maldito ese lugar. Y está aquí en Reynosa, ¿no? Ay, Sí, Nunca funciona. Hasta guarda la lavandería. sí. Bueno, ahí donde estamos nosotros, ¿no? Ahorita la farmacia, pues ahí va, pero el Oxxo que... Sí, el que Oxxo, quemaron. todo dicen el Oxxo que se quemó. Quemaron. Pero ese Oxxo le pasaron 1000 cosas antes de que ya definitivamente lo cerraran. Lo balacearon, lo asaltaban, todos los habían seguido, chocaron, o sea, sí, de todo. Entonces ya era como que hasta que cerraron completamente. Y ahorita pusieron una farmacia que pues
pues ahí va, pero pues bien no le va. O sea, así como que digan, vende mucho, no. Pero bueno, hay lugares así. Cuando vas a Monterrey, pasando, que es General Bravo, entre General Bravo y China, hay una casa en una loma, Ah, sí, también. que también esa, bueno, esa se ve hasta tenebrosa, volteas y la ves y da cosa hasta verla, dices, no, mejor ni volteo a verla, pero dicen que esa casa también. Pues, si la Biblia habla de que hay lugares así, es que los debe haber. Es que los hay. Los hay, seguramente que sí. Y Siquem parece que era un lugar como que llamaba a la tragedia, ¿no? A la muerte sobre todo, a las masacres, porque pues lo que pasó con los hijos de Jacob, la masacre que hicieron, y ahora, acá en Jueces, otra vez, otra masacre. ¿Sí? Ahí mueren los 68 hijos de Gedeón, asesinados por su propio hermano, con ayuda, ¿verdad? Seguramente, y con la finalidad o el propósito de que Abimelech se coronara como rey, violando así la voluntad del Eterno. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Como ya dijimos, Jotam se escapó, y después de que él se escapa, y después de que ya Abimelech es nombrado rey, se nos dice que Jotam pues aparece, pero aparece para precisamente lanzar una maldición. Y antes de lanzar esa maldición, él proclamó una parábola. Ahí en el libro de Jueces, ¿no? Él proclamó una parábola en donde los protagonistas de la parábola son árboles. Entonces él dice que en la parábola los árboles que aparecen ahí, ¿cuáles eran, hermanos? Los árboles protagonistas: el olivo, la zarza, la higuera y la vid. Pues dependiendo, algunas versiones pueden decir diferente, pero es el olivo, la higuera y la vid. ¿Y qué dice la parábola? ¿Qué le pidieron a estos árboles? Así que los árboles dijeron a la higuera, Reina sobre nosotros. Bueno, entonces los árboles, así en general, todos los árboles querían tener un rey. Y primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Pero qué le dijo el olivo? Que no, ¿verdad? Se negó. ¿Y se negó por qué? No dejaré yo mis manjares con los cuales son honrados a los dioses y los hombres. Yo veré que se honran de los niños y los hombres. Dejaba de los ricos. Entonces, básicamente el olivo está diciendo, yo ya tengo una función. Yo ya tengo una función, un propósito que cumplir, lo tengo claro, y reinar no es. O sea, lo mío no es ser rey. Entonces, si yo aceptara eso, yo dejaría de lado mi propósito, mi tarea principal con la que debo de cumplir y honrar al Creador, para ir a hacer lo que ustedes me piden. Entonces, no. Se negó. Viene, entonces los árboles dicen, bueno, olivo no quiso, vamos con la higuera. Se lo proponen a la higuera, y la higuera, ¿qué les dijo? voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a vagar por encima de los árboles. Es otra vez, o sea, es sentido figurado, lenguaje poético, pero básicamente la higuera dice lo mismo. Yo ya tengo una tarea, yo ya tengo una función que cumplir, y de hecho me gusta, o sea, me gusta lo que hago, me gusta. No voy a dejar de hacer lo que hago para ir a reinar sobre ustedes. Entonces, no. ¿Y con quién se siguieron? Con la vid. Con la vid. Con la Aquí vid. dice la vid. La vid. ¿Y qué pasó? Tampoco. Igual, ¿verdad? David respondió, estoy supuesta a dejar mi vino, el cual alegra a Elohim y a la humanidad, solo para reinar sobre los árboles.
Ok, entonces, básicamente lo mismo. Rechaza. Entonces, ¿qué les quedó? Ir con la zarza. La zarza o espino, dicen otras versiones, ¿no? La zarza o el espino. Y entonces ahí, ¿por qué acudieron con la zarza o el espino? Ya les había ido mal con los 3 primeros. Si vemos, los 3 primeros son árboles frutales, árboles que dan fruto, árboles que tienen un propósito, árboles. ¿Y el espino? No, pues Pues, no. Espinos. pues ese es nada más molestar, ¿no? Espinar, pues es un espino. Sí, entonces, a diferencia de los otros 3, el espino no provee fruto, no provee alegría, no provee pues, nada, ¿verdad? Entonces, como que el espino, digamos, no tiene nada que perder. Pero el tema es, los árboles acuden a él sabiendo que no sirve, sí, exactamente, que no sirve, que no es adecuado, que no va a ser un buen trabajo, pues, ¿no? Entonces, Jotam narra esta parábola, él intenta mostrar a través de esta fábula el gran error que cometieron. Porque aquí está diciendo que Abimelech es el espino. Abimelech es el espino. Entonces que se equivocaron, que cometieron tremendo error. Ahora, él no está diciendo tuve que haber sido yo, no. Simplemente él trata de hacerles ver, ustedes se equivocaron. Porque aquí ya estaba dicho por mi padre que el único rey es el Eterno. Entonces cometieron un terrible error y lanza la maldición. ¿En qué consistió la maldición? ¿Qué dice ahí? ¿Qué iba a pasar entre el espino y los árboles? Iba a haber fuego. Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Salga fuego de la zarza Y y devore devore a los cedros del Líbano. Pero viceversa también, ¿no? Entonces, básicamente les está diciendo, les está lanzando esa maldición, como decía nuestra hermana Leida, que se iban a acabar mal entre ellos, o sea, ambos bandos iban a terminar mal. ¿Y qué pasó? O sea, eso era la fábula, eso era la historia que presentó Jotam, la parábola, y al final, pues ahí estaba la maldición. Era claro que los árboles representaban a los habitantes de Israel, sobre todo los habitantes de Siquem, la región de Siquem, y que el espino o la zarza era Abimelech. Entonces la maldición era que se iban a enfrentar entre ellos, a lanzar fuego entre ellos, y las cosas iban a terminar mal. Esa fue la maldición. Y otra cosa interesante es desde dónde fue que Jotam lanzó la maldición. Desde el monte Gerizim. Desde el monte Gerizim. Ahora, ¿por qué? El monte Gerizim, ¿qué tiene de significativo? ¿Recuerdan ahí en la...? El monte de las manos. Ok, entonces había 2 montañas, uno era el Gerizim y el otro era el monte Ebal. ¿Desde cuál se proclamaron las bendiciones y desde cuál las maldiciones? Ebal era para las maldiciones. Ebal era para las maldiciones. Entonces, acá la parte muy, muy interesante es que Jotam se para en el monte Gerizim y desde el Gerizim lanza una maldición. Esto es, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, esto le da mucha fuerza, porque las maldiciones tienen su lugar y debían de ser proclamadas desde el monte Ebal.
Pero Jotam, dirigido por el Eterno, él se para acá en Gerizim. Que la maldición salga de Gerizim le da más fuerza. Es una cuestión que no dejaba lugar a dudas, que venía directamente del Eterno. Vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, las maldiciones desde el monte Ebal son normales, porque ya están establecidas, que se lancen desde el monte Ebal. Pero una maldición del Gerizim era como al cuadrado, ¿ve? O sea, era más grave. Porque Gerizim no era para eso. Gerizim era para bendecir, pero en este caso se lanzó la maldición desde Gerizim para darle más fuerza, para darle más peso, para hacerle ver a ellos la gravedad de lo que habían hecho, lo que habían cometido. Entonces desde ahí, desde Gerizim, que a la postre Gerizim, el monte Gerizim se habría de convertir en un lugar también de discordia, de mala interpretación. Hace rato platicábamos el hermano Lugo y yo, ¿verdad?, de cómo depende del uso que le des a algo, pues va a determinar si es bueno o no. O sea, hay cosas que son buenas. De hecho, el Eterno, la palabra dice que el Eterno todo lo que hizo, lo hizo bueno. Todo. Pero, pues hay personas que lo van a utilizar para el mal. Estábamos platicando del poder, ¿verdad? El poder de Dios. El poder es de Dios. O sea, todo el poder es de Dios y viene de Dios. Pero que haya personas o que haya entidades como el Satán mismo, ángeles, demonios, que utilicen el poder para algo malo, no quiere decir que el poder es malo. El poder es divino. El origen del poder es de Dios, todo. Pero hay personas o hay entidades que lo usan para mal. Entonces, así también le ponía yo el ejemplo del piano. Un piano como un instrumento musical. Y no es lo mismo un piano en una cantina, como se estilaba hace mucho tiempo, a un piano pues en una iglesia. Pues un piano es un instrumento, pero depende del uso que le des. Es lo que se va a determinar. Entonces, así también vemos nosotros en las Escrituras. En este caso, Jotam está utilizando el poder, precisamente el poder del Eterno, para lanzar esta maldición. Pero les digo, adquiere una potencia mayor o una mayor fuerza porque lo hace desde la montaña Gerizim, que les decía, Gerizim, siendo una montaña escogida por el Eterno para expresar sus bendiciones hacia el pueblo de Israel, finalmente Gerizim se convirtió en un lugar de idolatría, pero por un mal uso que le dieron las tribus del norte, concretamente Jeroboam, para tratar de que ya los israelitas no fueran a Jerusalén. Entonces, en ese sentido, Gerizim terminó no siendo algo malo, porque no es que fuera algo malo, pero las personas le dieron un mal uso. Cuando la samaritana le dice a Yeshua, nuestros padres adoraron en este monte, es Gerizim, pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Entonces, ¿cuál es el correcto? Yeshua puso en claro que la voluntad del Eterno siempre fue Jerusalén. Y Yeshua le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero bueno, lo que sí te tengo que decir es que respecto a tu pregunta, pues ya la verdad, ahorita ni allá ni acá. Porque ya eso se acabó, ¿no? Aquí viene una novedad y la adoración al Padre se va a hacer en espíritu y en verdad. Yeshua está hablando de que ya no iba a haber templo, entonces ya no importaba si allá o acá, donde sea, el lugar ya no era importante.
Pero Gerizim nunca fue malo. Pues a eso me refiero. Nunca fue, ni Ebal tampoco. O sea, Ebal, montaña de las maldiciones, tampoco. Pero los lugares que hablábamos ahorita que hay, que son malditos, no es en sí los lugares, sino lo que gente hizo en esos lugares. Porque eso es lo que maldice un lugar. Lo que la gente hizo, lo que la gente cometió, los pecados que cometieron en esos lugares, son los que acarrean maldición. Y es lo que acarrea la mala presencia también. Entonces, en ese aspecto, bueno, ¿se cumple la maldición? Sí se cumple la maldición. ¿Y qué pasó entre Jotam y los siquemitas? Pues acabaron mal, ¿verdad? Empezó a haber problemas, empezó a haber, como siempre, ¿no?, las cuestiones de política. Sí, los chismes y que esto y que aquello, y los rumores, y terminaron matándose. Terminaron matándose entre ellos, terminó habiendo enfrentamientos muy fuertes entre Abimelech con su gente y los de Siquem también con su gente, al punto de que ya en el desenlace se habla ahí de unas torres, ¿verdad?, que estaban atacando a Abimelech con su gente, y que desde una de esas torres Abimelech se acercó, quiso prenderle fuego, porque estaban ahí refugiados, ¿no?, varias gente, y se acercó para querer prenderle fuego, pues se acercó demasiado, y una mujer desde arriba de la torre le lanzó una piedra, dice, de molino, que ahorita platicábamos, ¿no? Pues están pesadas esas piedras, no crea que es una piedra de molcajete, es una piedra de molino. Entonces decía Iván, pues estaba fuerte la mujer, ¿no? Lanza la piedra y que le atina a Abimelech en la mera cabeza, ¿no? Es que de hecho aquí en la traducción decía que le partió la cabeza, o sea que Sí, le abrió el cráneo, sí. Pero dice que, o sea, como que inmediatamente que se golpeó, yo no sé cómo sigue consciente Abimelech, pero bueno, eso ya son detallitos. Ahí le pide a uno de sus hombres que lo asesine, para que diga, o sea, que no morí, o sea, que no moría menos de una mujer. Y, o sea, no sé si por orgullo nada más se quedó consciente nada más para decir eso, o qué sucedió, Sí. pero a mí me sorprende más que haya sobrevivido al golpe de la piedra de molino. Sí, podía más orgullo, ¿no? Y qué cosa, o sea, él, no, a uno de sus sirvientes o criados, ¿no?, o guerreros, mátame tú, porque imagínate qué van a decir, que Abimelech lo mató a una mujer, lo que le preocupaba, ¿no? Como quiera quedó escrito, sí, como quiera quedó escrito, quedó el registro de que pues sí lo mató una mujer, ¿no? Entonces, ese fue el desenlace y esa fue la maldición. Siquem se quedó sin rey, pero no solamente eso, o sea, murió Abimelech y murió mucha gente. Mucha gente murió derivado de esa guerra interna que tuvieron ahí, porque a todo esto, hermanos, estamos hablando de israelitas, o sea, aquí no hay elementos ajenos, aquí no hay filisteos, aquí no hay asirios, estamos hablando de Israel en una batalla interna, y esas cosas pasaban en el tiempo de los jueces. Es una batalla interna que todo esto se derivó, se desprendió del hecho o de un acto de desobediencia. De ahí, de algo que Gedeón dijo, inspirado por Dios, y que no se cumplió. Entonces es la historia de siempre. El Eterno da una instrucción, el pueblo o la persona se niega a seguir la instrucción, entonces vienen consecuencias fatales.
Desde el Edén y hasta nuestros días es la misma historia. Entonces por eso quise que viéramos esto como parte de nuestro curso y que cuando nosotros compartamos mensaje o demos testimonio o contemos una historia a alguien, le queramos contar una historia de parte del Eterno, ilustrar la voluntad del Eterno a alguna persona, pues también tengamos que contar esta parte, ¿verdad? Tengamos que decirles las consecuencias. Así lo planteó el Eterno desde el principio, ¿no? Tengo la vida, pero también tengo la muerte. Entonces tú vas a decidir. Y creo que sí, es nuestro deber advertirle a las personas, mira, esta es la bendición. Si tú entras en la relación de pacto, si tú quieres creer y seguir al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, esto es lo que Él tiene para ti. Pero también es nuestro deber decirle, si te niegas, también esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque si no lo decimos, pues en cierta manera esas personas podrían decir que no les dimos el mensaje completo y tendrían razón, ¿verdad? Por eso el Rab Shaul en el libro de los Hechos, el Rab Shaul dijo, yo les he dado todo el consejo de Dios, o sea, no me quedé con nada. ¿Qué está diciendo el Rab Shaul? No quiere decir que les predicó desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? No. Lo que él está diciendo es, yo les di a conocer el mensaje y la bendición, pero también les di a conocer la maldición. También ya les dije, ya les advertí lo que va a pasar si no se alinean, ¿verdad? Si no obedecen, si no siguen a la voluntad del Eterno. Entonces es nuestro deber, ¿sí? Es nuestro deber siempre advertir a las personas. No nada más hablar la parte positiva, sino hablar la parte negativa. No es, por supuesto, tan agradable y muchos predicadores no hablan de eso porque incluso algunos dicen, es mala publicidad para Dios. Alguien por ahí dice, es que eso es mala publicidad para Dios. ¿Quién te dijo eso, no? O sea, ¿a poco Dios dijo, no digan esto de mí porque es mala publicidad? O sea, no es así. En el pasado, a mí me llegó a suceder, ¿verdad? Que me llegaron a invitar a predicar en alguna iglesia y que me decían, un pastor, ¿verdad? Me dijo, oye Saúl, nada más no vas a venir con tus mensajes del pecado, que esto y que lo otro, no vas a regañar a la gente, porque no están acostumbrados, ellos nada más puro mensaje acá, ¿verdad? Descubre el campeón que hay en ti, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué quieres que te dé el bosquejo antes para que lo revises? Le dije, no, mira, si me vas a invitar, yo voy libre, ¿verdad? O sea, como debe de ser. Lo que el Espíritu me diga eso. Si no, pues no voy, así de fácil. Y ya como le urgía, pues me dijo, está bien, ya, a regañadientes. Él tenía una salida, él no iba a estar. Pues, ¿cómo sería su preocupación que al último ni se fue y ahí estuvo? Ahí estuvo y cuando yo llegué le dije, bueno, ¿y qué haces aquí? No, es que siempre no fui. Pues me hubieras dicho, hubieras predicado tú. No, pues está bien, ya te había invitado, predica. Y ya nada más me sonreí y dije, tremendo no pudo con la carga, ¿verdad? Prefirió quedarse. Pero bueno, ¿sí? De hecho, creo que es lo que le comentaba hace unos minutos antes de la clase. Yo había encontrado un video, son varios videos que reviso el tema de psicoanálisis. Y el video que le pasé, y se lo voy a pasar al grupo para que lo vean también, que se me hizo muy interesante, que se titula ¿Por qué la mayoría de las personas son cobardes? Y ahí explica, no tanto que la gente sea cobarde, sino las consecuencias de que la gente no haga las cosas que pues debería hacer.
por ejemplo, ahí menciona el tema de los regímenes que son totalitarios, fuera de que el que más conocemos, y también otros temas de por qué la gente malvada toma el poder, o por qué la gente lo permite. Y es ahí donde comenta, porque saca varios citados de varios psicoanalistas del pasado, y mencionan de que la gente se queda conforme. Dice, no voy a arriesgar mi comodidad, mi seguridad, por algo que pues no me va a ir mal. Y en cierta forma yo lo puedo aplicar ahorita, y que se hizo muy casualidad de encontrar el video. Y es que también, tanto Isiquem y creo en general todo el periodo histórico de los jueces, es que como que tenemos ese problema de que por qué siempre nos gobiernan los malvados. Aparte de que pues sí está escrito, ¿no? Pero es que nosotros permitimos que suceda. O sea, que estamos muy conformes. Y de hecho pues también nosotros como parte de Israel, o sea que también nosotros tenemos la historia en el desierto, pues también tenemos ese legado que tenemos de que pues nos quedamos muy conformistas. De hecho fue el mensaje de hoy, de que pues nos quedamos muy conformistas y que pues tú ¿qué haces? ¿Por qué no te mueves? ¿O por qué no haces nada? O sea, ¿por qué te quejas pero no haces? Entonces como que son, o sea, no podría resumirse de tajo, porque la verdad es mucho que sintetizar, pero si tienen la oportunidad de verlo, pues nada más escúchenlo, porque pues más de oír, pero en general es un tema muy que nos afecta, no solamente como creyentes, sino pues en general a las personas, de que nosotros permitimos que la maldad avance, siendo nosotros pues la luz del mundo. Y ese es un ejemplo, o sea, el texto que vemos acá, ¿verdad? Porque precisamente, ¿por qué Abimelech gobernó ahí? Pues lo eligieron, ellos lo quisieron, y Jotam les dijo, ese no era el plan, y ese no era la voluntad del Eterno, escogieron lo peor, ¿verdad? Escogieron el espino. Y como dice Iván, pues cuántos pueblos, naciones en la tierra no les pasa lo mismo, o nos pasa lo mismo, y somos gobernados por malvados. Una vez prediqué un sermón yo que lo titulé, cada pueblo tiene el gobierno que merece, y así es, ¿verdad? Así es, así pasa. No vamos a entrar en detalles de la política, pero pues nos gobiernan dictadores, o nos gobiernan locos, o nos gobiernan criminales, porque pues es lo que merecemos, cada quien, ¿verdad? Cada pueblo, cada nación, y eso es por una palabra clave que dijo Iván, es conformismo. Acá nuestra hermana Norma Tilano también dice, pastor, las iglesias están siendo insípidos y siendo conformistas. Así está. Nos conformamos porque no vamos tras, como decía el Rab Shaul, no vamos tras el premio, no vamos tras el supremo llamamiento, no vamos tras la santidad, no estamos buscando la excelencia, estamos así nomás, conformes. Y no nomás en las iglesias, o sea, en el mundo estamos conformes. Y cuando estás conforme, pues te va mal, ¿verdad? Te va mal y nos va a ir mal a todos. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Terrible. Y la parábola, esa parábola de los árboles está impresionante, ¿no? Y ahorita no la vimos a fondo, pero hay mucho que podemos extraer de ahí, muchas enseñanzas, mucha profundidad a nivel personal, a nivel de congregación, a nivel de países, a nivel del mundo incluso. Esa parábola, váyanos, ahora sí que nos da una buena llamada de atención a todos, ¿no? Hay muchos datos muy buenos, porque Sí. dice ahí que, como quien dice, el Abimelech empezó su campaña con dinero que sacaron del templo de Baal para darle. Entonces, pues ya desde ahí, y como dijeron, y los hombres, o sea, como que se conformaron con nada más con él, porque les convenía. Y luego dice que lo proclamaron rey en el lugar donde la Josué había puesto la ley del Eterno ahí. Sí. O sea, la tenían a la mano y prefirieron al hombre. Exactamente. Al malo. Lo que está sucediendo, ¿verdad? Que los políticos con qué dinero hacen sus campañas. Sí.
¿Dónde he visto eso? No, es que, bueno, dale, Sergio. No, que dice que así cuando dan votaciones, ¿por qué va a votar? Y dice, no, pues por el que robe menos. Eso es conformismo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente a la hora, y este es un año de elecciones, pero muchísima gente buena, digamos, gente de valores y todo, y que por cumplir con el deber, muchos dicen, pues, ¿no? Pues hay que votar por el menos peor, ¿no? O sea, ya es como que, porque no te dejan de otra. Entonces, a eso hemos llegado. Pero bueno, ese no es el tema. Sí. No es el tema, Rodrigo, ya es lo que creíamos nosotros, lo que nos está pasando ahorita, ¿verdad? Con este gobierno, porque ya vimos uno que pues estuvimos viendo los historiales y pues dijimos, vamos a probar con este. Y nos Sí. salió Estamos experimentando. y una De hecho- experiencia bastante trágica, de ¿verdad? hecho- Que estamos pasando. Pues. Es que de hecho creo que en nuestro caso como en México, creo que nos pasó algo similar con Siquem, o sea con Ambielec, porque yo recuerdo muy nítidamente videos en donde asaltaron las urnas, no eran los maleantes, no eran policías, no eran nadie, eran gente afiliada al Partido Popular, no voy a decir nombres, para que no nos tiren el video, por si acaso. Pero estaban agarrando las urnas, revisaban los votos y comenzaron a romper los votos que no eran de su candidato. Sí. Y luego también, o sea, no solamente aquí, o sea, en Estados Unidos es famoso el gráfico que ganó Joe Biden, o sea, nada más fue una escalada artificial. Y ahorita todos los problemas que tiene Estados Unidos dentro y fuera de sus fronteras, que es mucho que decir. Tanto así que hasta está llegando rumores de guerra civil dentro de los Estados Unidos. ¿Quién decías de que De Sócrates. no creía en la democracia? Sócrates. Sócrates, o sea, bueno, es que es conocido de que Sócrates estaba en contra de la democracia. Un griego contra pues, la creencia griega. A quienes inventaron la democracia, ¿no? Y de hecho les dijo, o sea, que es contraproducente porque las masas no tienen siempre la razón. Cosa que, pues entiendo, o sea, que yo agarro el ejemplo de que, bueno, el tema de la agricultura, ¿quién tiene más razón? La gente que está en el campo y si vive en el campo, o la gente de ciudad que pues, hace cosas de citadinos, o sea. Y pues, irónicamente, Sócrates fue condenado por envenenamiento, pero fue a votación popular. O sea, murió por lo que criticaba. Y también creo que dentro de... Murió democráticamente. Entonces, Y creo que dentro de ese mismo video que les pasé, creo que ahí mencioné esa anécdota y otros dos. bueno, pues ya para concluir, hermanos, nos vamos con esta frase. La democracia no es bíblica, y con eso nos vamos. Eso es algo totalmente del hombre. La democracia no es bíblica. Entonces, para tenerlo claro, ¿no? Y ni modo, yo sé que eso puede causar inquietudes y eso, pero pues no es bíblico. Nunca fue el plan del Eterno, ni lo será en el reino venidero. O sea, eso de la democracia, el pueblo de Israel era quejumbroso y todo, pero nunca debió haber habido democracia. Bueno, nos vamos. Esto fue la maldición de Jotam, para ilustrar que en el evangelismo siempre hay que hablar también de esa parte, la parte de la maldición, la parte de las consecuencias, cuando alguien se niega a obedecer la voluntad de Dios. Shabbat Shalom, nos vemos mis hermanas, bendiciones para todos, hasta la próxima.